Nuestro desayuno con Miguel Yademarco, candidato a presidente por el Frente de Izquierda. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Bien, ¿cómo andan? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Candidato a intendente. Candidato a intendente, perdóneme. Claro. Exactamente. Bueno, a ver, ¿cómo te presentás? Hay mucha gente que te vio en el debate, otra gente que te conoce de otras cuestiones. Miguel es docente de música, pero presentate como a vos te gusta. Bueno, muy bien me habían presentado ustedes, digamos, yo soy candidato a intendente por el Frente de Izquierda, pero sobre todo soy docente, hago esta aclaración porque laburo de los 17, 18 años y no somos políticos profesionales nosotros, somos trabajadores que tratamos de organizarnos y dar una respuesta desde nuestro humilde punto de vista a la realidad que vivimos todos los días. Entonces, desde ahí empecé a ser militante y ser parte de una organización que también lleva a trabajadores y trabajadoras en sus listas y que son parte de su organización. Así que un trabajador que hace política. Bien. Podría ser la presentación. Trabajador que vive de su sueldo. Claro, esa es otra de las cuestiones que pusimos en el debate. Claro, que esa es quizás la diferencia que puedan llegar a tener con algunos otros sectores, quizás no tanto en Tandil, pero sí a nivel nacional. ¿Cuál es la propuesta para Tandil que proponen desde la izquierda? Bueno, tuvimos varios ejes. El debate nos ayudó mucho, como planteaban recién, hay mucha gente que nos pudo ver. Fue la instancia que, como pudimos desarrollar también, fue la única instancia en la campaña en que estuvimos de igual a igual todos los candidatos, donde pudimos hablar tanto de vivienda, como del problema de transporte, como el problema ambiental ligado más a los agrotóxicos, que nadie habló, el problema de la salud y la educación ligada también a... Nosotros tenemos listas que están compuestas por enfermeras, trabajadoras sociales, personal del hospital, y también de docentes como yo y otros compañeros. Entonces digo, hay una visión desde adentro, desde un lugar donde los candidatos no hablaban, pero nosotros sí. Entonces digo, desde el punto de la educación y de la salud, hemos recorrido, además de tener compañeros y compañeras en las listas de la educación y de salud, recorrido los centros comunitarios, los centros de salud, que nos ha permitido tener una visión mucho más profunda desde los trabajadores hacia el barrio, hacia los propios centros de salud. Nosotros planteamos claramente que hay un primer paso a dar y es que terminar con una municipalidad que garantiza la precarización de todos sus empleados. Nosotros vemos la vida con los ojos de los trabajadores nos han alimentado esa visión por cómo la están pasando. Una enfermera cobra 170.000 pesos por mes, trabajando 9 horas por día en un centro de salud. Entonces nosotros cuestionamos que el UNGUI gane 10 veces más, que eso no estuvo a votación nunca, ni el sueldo de la enfermera ni el sueldo del UNGUI. Entonces digo, hay pasos a dar en la salud, donde hay que fortalecer la atención primaria y los centros comunitarios, hay que fortalecer también el presupuesto para el hospital, por supuesto, hay que arreglar las escuelas, se tiene que democratizar el uso del fondo educativo en las escuelas y que los docentes podamos definir, por ejemplo, que la escuela 2 tenga gas. Cuestiones elementales, pero digo, los docentes sabemos qué hacer en educación, los trabajadores de la salud lo mismo. Después hay que terminar con la precarización laboral, digo, los sueldos de las empleadas, por ejemplo, de los jardines maternales municipales, están cobrando 150.000 pesos por mes. Digo, hay una realidad, un Tandil que se va cuando se apagan las luces del centro, pero que nosotros lo seguimos viviendo, del que nadie habló en el debate. Entonces digo, ambiente, terminar con el uso de agrotóxicos, correr la barrera de amortiguación para poder tener otro tipo de producciones, que eso también vaya ligado a generar empleos de calidad y pueda abastecer las escuelas, o el transporte público. El transporte, el otro día fui a una charla en el campus, yo no estudio ya en el campus, y está casi 200 pesos el boleto. Es una locura, digo, en un recorrido que si lo comparás con La Plata, por ejemplo, no se compara, y en La Plata es más barato que acá. Entonces proponemos una línea municipal única, donde los trabajadores sean municipales, donde el sueldo de los trabajadores llegue a la canasta básica, donde se puedan planear los recorridos entre los vecinos que usan el transporte y los propios trabajadores. Hay barrios donde después de las 10 de la noche no tenés cómo llegar. Nos contaban, volviendo a los centros de salud, que las mamás esperan con los nenes toda la noche esperando que se les pase o que vuelva a pasar el colectivo a las 5:30, 6 de la mañana para poder ir al hospital o a un centro de salud. Entonces la realidad de los trabajadores, la realidad de los sectores más vulnerables es lo que nosotros pusimos sobre la agenda y son parte de lo que motorizan las propuestas que tenemos a nivel local. Miguel Yademarco está charlando con nosotros. ¿Qué estructura tienen? Porque por ahí a la hora de votar ustedes tuvieron un muy buen piso que les permite efectivamente competir dentro de las elecciones, las generales. ¿Cómo se organizan ustedes en cuanto al equipo que tienen en caso de llegar a ser gobierno o de que ingresen concejales, como es muy posible que ocurra? ¿Cómo se organizan? Y nosotros, así como planteamos una forma de democratizar las instancias de gobierno, por ejemplo, que se abra el Consejo Deliberante a las voces de los docentes, de las enfermeras, de los pibes que laburan precarizados, pedaleando horas y horas para... Creo que salió en el ECO una nota de
de cuánto cobraban por mes hace un tiempo, que fue impactante, que no llegaban a los 120.000 pesos por mes. Pero digo, la estructura que nosotros tenemos también es de la misma forma democrática, discutimos quién va a ser el candidato, te lo digo a nivel nacional, nosotros vamos con Miriam Bregman y Nicolás del Caño, es nuestra fórmula presidencial. Permítame hacer un paréntesis, pero fuimos la única fórmula en el debate que reivindicó sus candidaturas. Ni Santa Marina habló de Milei, ni Parraguirre nombró a Massa, ni Lunghi nombró a Bullrich. Parecen que hay una cosa ahí medio vergonzante, pero nosotros, digamos, elegimos nuestros candidatos en todo el país, a nivel nacional, a nivel local lo mismo, nos sentamos y discutimos previos a las elecciones quién puede encabezar, quién les parece mejor, nos parece muy importante que Melina Trovato, por ejemplo, sea la primera candidata a concejal y no un varón, ya que teníamos un hombre que encabezaba a nivel local la intendencia. Entonces digo, la estructura es de gente que es parte de la lista y trabajadores y trabajadoras que apoyan, pero que nos juntamos semanalmente. Ayer precisamente estuvimos difundiendo que íbamos a estar acá y en otros medios locales, pero las iniciativas o qué partes recortar del debate para poder profundizar lo que planteamos en las redes. Pero digo, hay una coherencia en nuestras candidaturas nacionales, locales, en nuestro método de funcionar y de discutir. Y por supuesto que se van sumando. El debate nos ayudó mucho. Nosotros reivindicamos mucho esa instancia y agradecemos la onda de todos, tuya y de cada uno que prendió y apagó una luz o una cámara, de los que organizaron, hasta los que me dieron el tiempo que me habían sacado sin querer. Claro, yo quiero contar algo que fue gracioso, pero en el momento uno lo vive con mucha angustia. ¿Cuándo termina el momento de hablar del candidato? ¿Cuando termina el tiempo o cuando el candidato considera que no tiene más para decir? Cuando cede la palabra al candidato. Claro, el problema es cuando el candidato hace una pausa y el moderador interpreta que terminó. Claro. Y se mandó el moderador para otro lado. Y lo dejé a Miguel ahí con la palabra en la boca. Colgado del pincel, como quien dice. Exactamente. Bueno, yo no me había dado cuenta, las chicas me avisaron y después, bueno, lo resolvimos de otra manera. No, pero bueno, nada, gracias sí. por la buena onda porque son cosas que pueden pasar. No, pasan en el vivo, en una situación de nervios, bueno, que yo lo viví así, fue una experiencia personal espectacular, pero nada quita que cuando entraban había una sensación de nervios Sí, claro. Aparte no había público con el cual intercambiar, era mirar una cámara, vos no sabés qué cara pone el que está viendo, si estás siendo claro, si estás diciendo algo que... No nada, tenés todo una está en tu cara cabeza, a donde ¿no? referenciarte Claro. para ver si el mensaje está llegando o no. Claro, claro. Y en ese marco, bueno, pasan cosas, pero igual lo técnico fue espectacular en todos los planos, de la conducción hasta todos los preparativos. Yo me sentí muy cómodo y nunca había participado de esa instancia. Y ya el segundo punto me sentía muy tranquilo. Pero bueno, digo, la exposición no es fácil para ninguna, pero no hay ningún problema. Son cosas que pueden pasar en el vivo. Miguel Iademarco, con él estamos conversando, candidato justamente del Frente de Izquierda. En materia de trabajo, bueno, ¿por dónde pasaría justamente la propuesta de la izquierda para Tandil? Lo primero que haríamos en el caso, me han preguntado mucho, ¿qué es lo primero que harías en caso de asumir? Es hacer un relevamiento de todos los sueldos municipales y que no haya ninguno que quede por debajo de la canasta familiar, que no sé si habrán visto los datos del INDEC, pero el 40% de las personas en nuestro país son pobres y eso vamos a los menores de 16 años, asciende al 61%, es una situación muy dramática que están viviendo los trabajadores. Entonces lo primero es contrapesar desde las decisiones de los diferentes ejecutivos cómo enfrentar esa situación. Después veremos cómo discutimos la inflación, cómo discutimos los problemas de base, pero lo primero es que ningún trabajador cobre por debajo de la canasta familiar y mucho menos los trabajadores municipales, que eso es una mera decisión del Ejecutivo, donde después podremos discutir incluso cómo hacer un relevamiento general de la precarización laboral en Tandil más allá de lo que brinda el municipio, porque tengamos en cuenta que si el municipio es quien garantiza la precarización de sus trabajadores, ¿qué queda para las jóvenes que laburan en servicios y en gastronomía, para los chicos que laburan en plataformas de deliveries? Entonces digo, lo primero es tener un relevamiento real sobre lo salarial, que es con lo que uno enfrenta la realidad todos los días. Hay que evitar y prohibir que haya sueldos por debajo de la canasta familiar. Esa sería la primera medida en términos de empleo y laborales. Bien, bien, bien. Vamos a hacer una pausa con Miguel Iademarco y luego vamos a seguir charlando. Es uno de los 5 candidatos, es una de las 5 boletas que usted va a encontrar. 4, perdón. 5 nacionales. 5 nacionales, claro. 5 nacionales. 4 en Tandil, van a ser 4 los candidatos a intendente. Va a haber pocas boletas, pero largas. Boletas largas. No, la de un ustedes, metro más o menos, cada boleta. La de ustedes tiene 1 metro más o menos. Bueno, completa.
entonces va a haber que buscar bien la boleta que uno quiere. Claro, sí, ¿no? sí, exactamente. Buscar bien la que uno quiere y si uno va a cortar, bueno, fijarse bien cómo lo hace para evitar inconvenientes, ¿no? Claro, Exactamente. no repetir. Está Miguel Yademarco, Frente de Izquierda, con nosotros. Vamos a seguir charlando con él en el próximo bloque. Conversando con Miguel Yademarco, candidato a intendente por el Frente de Izquierda. Bueno, estamos en la última semana ya de campaña. ¿Cómo lo ve a la gente, Miguel? ¿Se nota que estamos a pocos días de las elecciones? ¿O... Y la verdad que sí, Incluso veo una diferencia importante con las PASO, donde había mucha más apatía, que de hecho se expresó en el voto en blanco. Ahora veo mucho más apoyo, mucho más intercambio en las redes, no todas con apoyo por supuesto, pero mucho más interés. Me parece que se ha politizado en el buen sentido la campaña en esta última parte y eso permite que se descubran quizá o se investigue un poco más en las propuestas tanto a nivel nacional como a nivel local, donde la gente problematice quiénes hablaron de educación en el debate, quiénes mencionaron el transporte, quiénes mencionaron la cuestión de la accesibilidad en cuanto a personas con capacidades diferentes, donde ni el transporte ni la mayoría de los edificios públicos tienen una mínima rampa, que es algo que pusimos en el debate. La cuestión ambiental, la cuestión de los agrotóxicos. Hemos recibido mensajes y visualizaciones de nuestros videos que vamos recortando y reproduciendo que muestran de que hay una sensación diferente, de que empieza a haber más interés. No deja de haber una bronca importante con los gobiernos anteriores, eso es muy notorio, incluso gente que dice yo lo voto a Milei porque se queja de todo eso, y cuando profundizás pero viste qué plantea Milei, en general no se sabe mucho, sobre todo en algunos jóvenes, pero hay mucha bronca con lo anterior. Entonces, digo, hay un desafío también para nosotros, en el marco de que se ha politizado más la campaña y la gente tiene otro interés de poder presentar propuestas concretas y desenmascarar algunas cosas desde nuestro humilde punto de vista que pueden ser peligrosas para nuestro país y para nuestra ciudad. Este es un año muy particular, se cumplen 40 años de la democracia. En estos 40 años no hemos visto ningún concejal, por ejemplo, del Frente de Izquierda en Tandil. Y bueno, es un gran desafío. Inclusive no ha habido candidatos en un debate, lo cual ya el primer paso lo dimos. Pero sería muy importante que haya una voz de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes en el Consejo, porque si no nadie va a hablar de los temas que a nosotros no importa y sobre todo desde a donde a nosotros no importa, que es de la vida de un trabajador. Nosotros en el debate también tratamos de marcarlo, pero vivimos de nuestro sueldo. Y eso es un orgullo para nosotros, no hay grandes aparatos que nos banquen, no hay privilegios de funcionarios políticos que nos banquen. Hoy marcábamos que estamos del lado de las enfermeras que merecen cobrar un sueldo igual a la canasta básica y no reivindicamos para nada una estructura donde los funcionarios cobren 10 veces más. Nos parece irreal. Hace 2 años, en medio de una pandemia, fueron quienes estuvieron en primera línea ante una situación tan difícil como la pandemia, y no nos parece que hoy estén bajo la línea de la pobreza, casi a la mitad del sueldo que deberían cobrar. Entonces digo, la cuestión de la discapacidad, de las diversidades sexuales, de los trabajadores, de los jóvenes que laburan precarizados, solo lo puede llevar la izquierda al Consejo, incluso la cuestión ambiental, donde hoy tomamos agua que tiene agrotóxicos residuales. Entonces digo, hay estudios que está llevando adelante el INTE y diferentes profesionales de la universidad donde muestran que el agrotóxico ha envenenado diferentes sectores naturales, que es un peligro tremendo. Entonces digo, la necesidad de un concejal en nuestra ciudad y en todas las ciudades por supuesto, pero hablando de Tandil, es llevar la agenda de los que menos tienen, de los que laburan todos los días, de los que defendemos el ambiente, a una instancia donde hoy estamos ausentes. Es llevar la voz de los que no tienen voz en Tandil. En lo que respecta a ver, los temas, estos sin duda van a ser planteados en la sesión en caso de llegar al Consejo Deliberante. Ahora, debe ser, esto es una pregunta, ¿no? Sí. ¿Difícil poder ingresar en agendas preestablecidas? Y es difícil, pero yo... Perdón, porque se quejan inclusive los concejales que no son del bloque oficialista, se quejan mucho como que no se les da bolilla a los proyectos que ellos presentan. Sí, es difícil porque los bloques mayoritarios, nos pasa en la Cámara de Diputados, que hemos propuesto un proyecto de ley elemental donde todos los diputados, que aparte sesionan cuando quieren, si vamos a provincia, desde abril que no sesiona la Cámara de Diputados provincial, donde tenemos una diputada provincial, pero digo, hemos presentado varios proyectos de ley, entre ellos que todos los diputados cobren como una maestra y que ninguna maestra cobre por debajo de la canasta familiar, y ni siquiera se ha tratado. No hemos tenido ni el privilegio que se vote en contra.
Entonces digo, pero llevar esa agenda a, en este caso, el Consejo Deliberante, hablarle a toda la población y generar una discusión donde la población pueda ser parte también. Yo mencionaba, por ejemplo, que hubo 46.000 firmas que se juntaron en Tandil, si eso no es representativo, de por lo menos un cuarto o un tercio de la ciudad, que no quería el uso de agrotóxicos, por lo menos a 2.000 metros de una escuela o de una casa, y el Consejo lo desconoció, no solo eso, sino que valló de policías para que esa gente no pudiera entrar, porque supuestamente eran revoltosos o se iba a interrumpir la sesión. Nosotros planteamos lo contrario. Ahora, ante las dificultades es importante que la gente sea parte, que todos los vecinos de Tandil sean parte de cada proyecto que llevemos y hacer fuerza desde los lugares, desde quienes tenemos la voz adentro o quienes quizá podamos lograr estar en el Consejo, pero siempre apoyándonos en los vecinos, que es para quienes nosotros y con quienes nosotros planteamos una forma de gobierno diferente. Entonces digo, la forma es tratar de movilizarse, de ser parte y de apoyar a los concejales que llevan la voz y de rescatar eso, la importancia. Me parece que es muy importante de que la izquierda pueda tener una voz en el Consejo Deliberante. Miguel Díaz de Marco está con nosotros. ¿Qué le falta a la izquierda para llegar al Consejo Deliberante? Y la respuesta puede ser corta, votos. Así que apelamos a todos los trabajadores. ¿La gente vota mal o la izquierda no expresa, digamos, lo que la gente quiere? No, la izquierda creo que tiene una coherencia. Nosotros somos parte del Frente de Izquierda que encabeza Miriam Bregman, Nicolás del Caño, que está Cristian Castillo como primer candidato a diputado nacional, pero es la fuerza política más antigua de la Argentina, con el mismo nombre, por ejemplo. Es algo que todos se van mutando y transformando, evidentemente algo quieren engañar, como que son diferentes, pero digo, es la única fuerza política que se ha mantenido a lo largo del tiempo, a pesar de que digan incluso la izquierda no se une, la izquierda está dividida, es una mentira que con los hechos se comprueba. Pero digo, después hay una campaña, hoy hablábamos de la bronca que tiene la gente con los gobiernos anteriores y de lo que han fogoneado diferentes personajes de los grandes medios de comunicación a un personaje como Milei, tan nefasto, hablábamos de los 40 años de democracia, una persona que reivindica su vicepresidenta, por ejemplo, y visitaba todos los días a Videla. Digo, eso por lo menos nos tiene que llamar un poco la atención. Pero digo, han fogoneado mucho a personajes de estos para que precisamente la bronca de la gente, la decepción, la frustración con diversos proyectos políticos, ambos, digo, el proyecto de Alberto Fernández, que impulsó Cristina, o el proyecto anterior de Macri, han fracasado. Venimos en una decadencia total de las condiciones de vida y eso lo han tratado de encauzar a un proyecto que no tenga nada que ver con lo que planteamos nosotros. Opinamos que seguramente tenemos que mejorar muchas cosas. Nosotros, como decíamos hoy, no somos políticos profesionales, a veces nos cuesta expresar con claridad algo que quizá en un debate alguien que está acostumbrado a la Cámara de Diputados o a eludir diferentes cuestiones reales, porque en la agenda real de la vida cotidiana de Tandil la pusimos nosotros, pero bueno, con mis palabras, con mis nervios, pero digo, lo que nos falta seguramente mejorar en muchas cosas. Ahora somos los únicos que decimos la verdad. Entonces digo, estos espacios son muy valorables, el debate local me parece que organizó la universidad nos permitió tener una visibilidad que hubiera sido imposible, porque no podemos estar pagando entrevistas, no podemos estar pagando espacios en diferentes medios, por eso reivindicamos quienes nos invitan sin ningún tipo de compromiso y el debate, que para nosotros fue central. Tenemos una semana, fue una pelea también, no solo que se discuta de educación, cuestión que perdimos en la votación con las otras fuerzas políticas, que nos parece muy grave, pero también fue una discusión que el debate sea bastante lejos de las elecciones para que sea parte de la campaña y no que sea el 18 como habían propuesto, porque era cerrar el debate y salir a votar prácticamente. Entonces ahora nos permite desarrollar. Yo creo que lo que nos falta es que nos acompañe la gente, los vecinos de Tandil, los laburantes, y que voten con sus convicciones, con sus valores solidarios, que voten, porque a veces dicen vota este para que no gane el otro, vota el otro para que no gane este, y nosotros decimos no, vos no tenés la culpa de que gane o que pierda tal, votá lo que vos crees, porque en definitiva la gente te dice vos tenés razón, pero no sé si vas a ganar la presidencia, y bueno, empecemos por votar y por hacer fuerte un proyecto que dice la verdad. Miguel, vos planteás determinadas cuestiones que tienen que ver con, bueno, aumentar los sueldos, que ningún sueldo esté por debajo de la línea de la pobreza, que las líneas de colectivos tengan recorridos que sean útiles a los trabajadores y a los no trabajadores. Ahora, todo eso puede surgir de dos lados, digamos. Se necesita dinero, ¿no? Porque tampoco puede quebrar una empresa de transporte. ¿Qué es lo que vos proponés? Reacomodamiento del dinero del erario público, cobrar más impuestos, porque, digo, para que alguien cobre más, tiene que salir plata de algún lado para compensar eso. No es magia y creo que
uno de los pecados que se cometen en los debates, en las charlas preelectorales, es voy a hacer esto, pero casi nadie nos dice cómo lo va a hacer o de dónde va a sacar la plata. ¿Cómo lo ves vos esto? No, es interesante. Lo primero es nosotros lo que haríamos es primero publicar cuáles son los fondos que maneja el municipio. Si hablamos en tema de educación, por ejemplo, el fondo educativo que todos los meses pasa a provincia para las escuelas, saber de cuánto es. Saber, porque bueno, no alcanza para que la escuela 2 tenga gas, que nos parece medio difícil con la obra pública que hay en Tandil, sobre todo destinada al turismo. Pero digo, en caso de que sea así, bueno, problematicemos, exijamos más a provincia si es necesario, pero problematicemos y abramos los libros contables de la ciudad para ver cómo se usa ese presupuesto. En el caso de la línea municipal única, por ejemplo, que nosotros planteamos y que todos los trabajadores que hoy están trabajando en el colectivo pasen a ser empleados municipales con sueldos que correspondan, por supuesto, no con los sueldos de los municipales de hoy. Vos decís, perdón, estatizar las líneas de colectivo. Porque es un servicio. Porque estamos hablando, nosotros lo planteamos a nivel nacional también con los servicios generales, no puede ser Perdón, que haya ¿y esos gente... pasarían a ser empleados municipales? Empleados municipales. ¿Estarían cobrando mucho menos? No, nosotros planteamos, como decíamos al principio, que ningún trabajador cobre por debajo de la línea de la pobreza, o sea, lo que marca la canasta básica, y desde ahí, porque se tiene que respetar la antigüedad, se tiene que respetar... Todo eso. Similar a lo que pasó con la gente que vino de canteras al municipio, digamos. Claro. Mantener, digamos, la... Por supuesto, ¿no? Incluso generar empleo, porque si necesitamos más frecuencia de colectivo, no lo vamos a hacer trabajar por más horas al mismo sueldo, sino que se generan nuevos puestos de empleo. Ahora, así a ojo de buen cubero o de mal cubero, digo, me da la sensación que el dinero que está hoy no alcanza, o se usa dinero que está para otras áreas o se aumentan impuestos. Claro, no digo, o sea, primero es blanquear cuál es la situación, porque yo no tengo la claridad, no sé, capaz que ustedes tienen algún dato que yo no, de cuál es el presupuesto municipal. Todos los números. Claro, bueno, eso es lo primero. Se sabe de un presupuesto, pero un presupuesto que quedó totalmente, después de la devaluación, totalmente desactualizado. Claro. Y también es cierto que desde el municipio, con esas desactualizaciones, con los plazos fijos que están, como para sacar de ahí ante la necesidad. Digamos, no debe ser una cosa fácil. No, por supuesto. No debe ser una cosa fácil. Pero, bueno, por ahí tratar de explicar que a lo mejor tienen formas interesantes. Decimos, mire, esto lo vamos a hacer por acá, por acá, por acá. Bueno, por ahí hay gente que le interesa eso y lo vota directamente. Sí, yo pregunto esto de hasta dónde, cómo, de dónde va a salir. Claro, lo primero es saber cuánto es lo que tenemos, cuál es la billetera del municipio. Después, digo, en cuestiones que atañen a la provincia, como el estado de las escuelas provinciales, que, bueno, la inmensa mayoría de primarias y secundarias, saber si hay subsidios que no se justifican a los que más tienen, por ejemplo, los dueños de los campos. Digo, no necesariamente, ni siquiera tenemos que aumentar los impuestos. De ser necesario, por supuesto que sí, al lado de un pibe que tiene hambre, en los centros comunitarios, por ejemplo, nos dicen que las mamás que reciben los bolsones o la tarjeta del municipio de 4.000 pesos por mes para comprar comida, ni hablar que generan empleo, digo, pero en el mientras tanto esa gente tiene que comer. Digo, hay mamás que dicen hoy no como, así comen los chicos. Entonces digo, esa situación es la del Tandil que nadie nombra. Pero si ponemos en la balanza que el campo reciba subsidio, que esos pibes coman y nosotros vamos a estar, porque todas las familias, para un primer paso, que a nadie le falte comida, que no haya mamás que coman cuando pueden. Nos parece una aberración total, una desorganización. Entonces digo, no hay presupuesto, bueno, a ver, charlemos y mostremos no a mí, digo, a todos los vecinos de Tandil y que haya muchos más representantes que definan. Bueno, si este es el presupuesto acotado, es necesario que pongamos 200 cotonetes sobre la Espora como edificio público. Alcanzo, porque digo, para la obra pública evidentemente hay presupuesto. Ahora, para que los pibes coman en los barrios no hay, y hay un problema de presupuesto. Por supuesto, digo que uno tiene que pensar con bases materiales y tiene que ser claro de dónde va a sacar los fondos, pero lo primero es conocerlo. Entonces, y democratizar, porque yo digo, evidentemente una persona no puede decidir por casi 200.000 y 20 concejales tampoco. Claro. Entonces digo, bueno, pensemos qué es lo que tenemos, charlemos cómo es y discutámoslo, pero discutamos realmente de manera democrática, y yo creo que una voz de la izquierda ahí, porque en general no se sabe mucho, y este Consejo Deliberante, de nuestro punto de vista, tiene varias manchas. El voto del aumento del boleto de gente que no lo usa, el transporte público, el voto sobre la avanzada de agrotóxicos, a pesar de que se juntaron 46.000 firmas. Entonces digo, ¿cómo 20 personas son más importantes que 46.000? Evidentemente, digo, ahí hay que avanzar en un proyecto que se abra paso. Dentro de un sistema democrático, esas 20 personas representan a todo el pueblo de la ciudad. Digamos que la representatividad también estaría cuestionada.
No, por supuesto no, por eso nosotros nos presentamos y queremos tener una voz en el Consejo de Deliberantes, pero lo que digo es que evidentemente no se escucha los reclamos. Uno no vota en un cheque en blanco cuando elige un concejal. Podés equivocarte de una fuerza política, podés arrepentirte, pero yo no voté ser pobre. Y yo estoy trabajando en blanco, dando clases todos los días, y sin embargo es muy difícil llegar a fin de mes y alquilar, que es otro de los temas que se mencionó muy por arriba, cuando hay más de 10.000 casas vacías en Tandil. Entonces digo, o loteamos nuevamente terrenos fiscales y le permitimos con créditos baratos que la gente pague que una cuota accesible, pero digo, todas esas cuestiones, digamos, es necesario, porque digo, tienen representatividad. Alguien votó a cada uno de los concejales, por supuesto. Digo, pero nadie votó vivir así. Entonces hay una desconexión. Yo no creo que ni un radical, ni un peronista, ni gente de izquierda haya votado ser pobre. Que haya familias que, por mí, que no coman. No, yo no creo eso. Entonces, evidentemente, están fallando lo que prometieron, que es parte de un panorama nacional que nosotros venimos denunciando con Miriam Bregman, de que los diferentes proyectos políticos han fracasado y han generado una apatía y un descreimiento, que es lo que tiñó mucho las PASO, que vemos que un poco está cambiando, pero hay un escenario político donde la gente le hablas de política y le dice, no, eso es robo, eso... Y bueno, algo de base material tiene. Han confiado en un personal político que le falló. Correcto. Bueno, Miguel, charlamos un ratito de todo, te agradecemos. La idea era que la gente te siga conociendo porque hay 4 fuerzas que estarán interactuando y deberían tener el mayor equilibrio posible en cuanto a la exposición también. Nosotros acá en el Eco Multimedios tenemos como costumbre la última semana lo hicimos con las PASO y lo hacemos ahora de darle el tiempo, más o menos el mismo tiempo, a cada uno de los candidatos. Empezamos contigo, en un ratito estaremos con Santa Marina, mañana estaremos con Iparraguirre y luego estaremos con Lungui. Y van a tener todos el tiempo, se nos podrá ir un poquito más, un poquito menos, pero esa es la idea. Muy bueno. Muchas gracias a los dos y muy agradecidos. Gracias, saludo grande a tu padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel y Ademarco, hijo. Exactamente, sí señor, gran fotógrafo.